Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Esto es tu espacio Mario Med, tu médico en casa. Quien les saluda, su servidor Mario Zurita. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y también es un tema muy común que la mayoría de las personas padecen. Vamos a conocer lo que es una pancreatitis. Vamos a partir de lo más esencial. Vamos a saber qué es el páncreas. ¿Es un órgano? ¿Es una glándula? ¿Qué es? ¿Cuál es la función principal que realmente tiene este órgano? ¿Y por qué vamos a hablar del día de hoy? Porque hemos visto muchos casos que se presentan. Esta enfermedad tiene diferentes formas de presentación, diferentes síntomas, y por eso es que este programa está hecho para ustedes, para que ustedes conozcan dónde está ubicado este órgano, qué se puede hacer para prevenir en caso de una inflamación, que aquí tenemos a los expertos. Hemos estado en contacto con los especialistas de INMED, intervencionismo médico, así que estamos con los mejores. Hoy día vamos a sacar todas las dudas que las personas quieran saber. Cualquier consulta, ahí están nuestros dos capos que nos van a enseñar un poco sobre la prevención o nos van a explicar sobre la medicina, nos van a explicar sobre el funcionamiento principal y también, una vez que lleguemos a conocer todo esto, nos van a enseñar ¿qué tipo de procedimientos se hacen con esto? ¿Cuál es el tratamiento a seguir que una persona llegaría a tener en caso de que se llegara a tener ese tipo de complicaciones con este órgano? Así que vamos a dar la bienvenida a nuestros especialistas. Vamos a dar la bienvenida primero al doctor Diego Artunduaga. Él es cirujano de mini invasiva intervencionismo percutáneo. Así que la tecnología, los mejores protocolos actualizados, lo tenemos con él. Bienvenido, doctor Diego. ¿Cómo está, doctor Mario? Muy buenos días, muchas gracias por su invitación. Bueno, un placer estar aquí para despejar cualquier duda que puedan tener el público presente en esta conferencia sobre un tema tan interesante y apasionante como es para nosotros sobre la pancreatitis aguda. Muchas gracias. Exacto, así que también junto con el doctor Diego tenemos a su compañero de equipo, ¿no? Porque esto de la medicina funciona con equipo. Y qué mejor que tener a los mejores en esta área, en esta área de lo que es la cirugía. Vamos a dar la bienvenida al doctor Ricardo Villarruel. Él es cirujano hepático y, bueno, también pertenece a este grandioso equipo. Bienvenido, doctor Ricardo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, doctor Mario Zurita, y el agradecimiento por invitarnos y poder compartir y resolver todas las dudas. Y vos dijiste una palabra muy clave que lo vamos a ir mencionando cada vez en esta exposición o en todo esto acá, el trabajo en equipo, ¿no? No podemos resolver las complicaciones que trae esta enfermedad si no realizamos trabajo en equipo. Y justamente con eso nos complementamos con nuestro colega Diego Artunduaga, ¿no? Resolvemos todas estas complicaciones y hacemos el manejo de este paciente en equipo. Exacto. Hoy día quiero que las personas que nos están mirando, cualquier duda que ellos tengan, cualquier síntoma que quizás han visto que alguna vez, porque bien ya conocemos que esta es una enfermedad silenciosa, ¿no? Uno a veces, generalmente la mayoría de las personas dice, me duele la boca del estómago, que sería el epigastrio, ¿no? Hablando de los cuadrantes abdominales. Entonces, esa enfermedad es una enfermedad silenciosa que va empezando. Vamos a empezar con una presentación breve para que los doctores nos expliquen un poco qué es el páncreas, cuáles son sus síntomas, qué funciones tiene. Así que para eso hemos preparado una presentación muy didáctica, muy bonita y aparte completa, ¿no? Para que la mayoría de las personas vayan a conocer un poco. Vamos a empezar con el doctor Ricardo. El doctor nos va a explicar un poquito sobre la pancreatitis y ahí vamos a despejar algunas dudas y vamos a conocer también qué es la pancreatitis, qué es lo que nos quiere explicar, dónde está este órgano, cuáles son los síntomas, dónde se presentan y todo eso. Así que vamos a dar paso a nuestro querido doctor para que nos explique un poquito sobre lo que es esto, la pancreatitis. Gracias, Mario, por la presentación.
Inicialmente, como decía el doctor, para conocer las complicaciones y las patologías de una enfermedad tenemos que conocer el órgano, la estructura que afecta inicialmente para poder resolverla, ¿no? Entonces, ahora vamos a dar una pequeña introducción en unos conceptos básicos del páncreas, unos conceptos básicos de la enfermedad y de cómo la vamos a resolver y de cómo se presenta y cómo tenemos que manejar esta patología para conocimiento general de todos ustedes. Porque, como decía el doctor, es normal, normalmente casi del 100% de la población, debido a nuestra cultura y a nuestra alimentación, un 60-75% vamos a llegar a presentar litiasis vesicular y normalmente este es un origen de esta enfermedad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ir hablando. Primeramente, el páncreas. Este es un debate que lo hemos tenido siempre, ¿no? Es un órgano, una glándula. Nosotros lo consideramos a veces, antes se consideraba un órgano, ahora se considera una glándula. Es una glándula retroperitoneal que normalmente mide de 10 a 15 centímetros y su peso no pasa mayor de los 100 gramos, ¿ya? Tiene una función endocrina y exócrina. Por eso nosotros la consideramos una glándula, ¿ya? ¿Y qué es la pancreatitis en sí? La pancreatitis en sí es una respuesta inflamatoria inespecífica del páncreas que puede ser a diversas injurias o múltiples causas. La causa más común que tenemos en nuestro medio, en nuestro entorno, es la causa biliar. ¿Qué quiere decir la causa biliar? Que es producida por un lito que se encuentra en la vesícula biliar que va a pasar al colédoco, y este va a tapar el conducto de Wilson, que es el conducto por donde el páncreas secreta todas las secreciones que produce, y esto va a producir la inflamación del mismo órgano. Tenemos otras causas también presentes acá, como el alcohol, y que tenemos diversas causas traumáticas, medicamentosas, un proceso autoinmune, diversas causas que nos pueden llegar a ocasionar este tipo de patologías y este tipo de enfermedad. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad? El diagnóstico inicialmente lo vamos a hacer un diagnóstico clínico y, como decimos, la clínica siempre es mandatoria. El tipo de dolor que presenta es un dolor abdominal. ¿En qué zona? En la zona media del abdomen. Normalmente donde está el ombligo llamamos mesogastrio. Entonces, presenta un dolor a nivel del mesogastrio donde está el ombligo y se expande o se exacerba hacia ambos lados, tanto al lado derecho o al lado izquierdo. En terminología médica llamamos al flanco izquierdo y flanco derecho. Entonces, el dolor de la pancreatitis es un dolor en cinturón o tipo cinturón, como nosotros lo mencionamos, porque empieza en el medio de la panza, en el mesogastrio, y se irradia a ambos lados, flanco izquierdo y flanco derecho, ¿ya? Esa clínica también viene acompañado de náuseas y vómitos intermitentes, vómitos de tipo bilioso, y normalmente este tipo de patología puede iniciar posterior a la ingesta de alimentos grasosos, colicestequinéticos, que nos han aumentado el estímulo de la secreción, del estímulo biliar, y eso va a desencadenar a los pacientes que tienen litos o tienen piedras en la vesícula, va a desencadenar la pancreatitis. Entonces, no nos olvidemos, dolor abdominal tipo cinturón, que es la parte del ombligo, el mesogastrio, que se irradia hacia ambos flancos, acompañado de náuseas y vómitos. El dolor abdominal es muy intenso, es un dolor intenso y continuo. No es como un cólico biliar, no es que un dolor que tiene picos y luego tiene periodos de calma. Es un dolor que no calma con antiespasmódicos, a veces que no calma con analgésicos de primera línea, y tenemos que utilizar opiáceos o derivados opiáceos. Bueno, eso en cuanto a la clínica. En cuanto a la parte laboratorial, normalmente van a pedir un montón de laboratorios, hemograma, creatinina, hepatograma, pero los laboratorios específicos que tenemos son la amilasa y la lipasa, ¿ya? Normalmente vamos a tener, no quiere decir que si la amilasa y la lipasa están elevados, van a estar elevados en un valor inicial, van a estar elevados 3 veces su valor normal. Estamos hablando de un valor de 350, 450 en este momento. Bueno, una diapositiva más atrás. Y también otro método diagnóstico que vamos a complementar van a ser con el método de imágenes, tanto con ecografía y tomografía. El método más sensible y específico va a ser la tomografía. ¿Por qué? Porque la ecografía a veces es un método operador dependiente. Bueno, entonces, o a veces el paciente puede estar con gases, con el abdomen distendido, y no se va a poder ver y medir bien el diámetro o el tamaño del páncreas. De acuerdo a eso, por eso nosotros vamos a ocupar el diagnóstico, la tomografía, que es mucho más específico y sensible, y también nos sirve para ver la evolución o
nos sirve también para seguir la evolución de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, y de acuerdo con todos estos 3 parámetros vamos a diagnosticar la enfermedad y la vamos a ir agrupando y le vamos a dar un grado de severidad, ¿ya? Tenemos 4 grados de severidad, ¿ya? Pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderada, una pancreatitis aguda que se caracteriza con un grado de necrosis peripancreática y la pancreatitis aguda crítica, que es con la presencia de necrosis o una pancreatitis infectada con una falla orgánica persistente. ¿Qué quiere decir falla orgánica persistente? Que el paciente va a empezar a tener problemas en la alteración de la presión, porque estos pacientes pueden llegar a ser un shock séptico, estos pacientes van a empezar a tener la presión un poco baja, por eso hablamos de hipotensión, una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, también hablamos de una falla respiratoria, el paciente va a presentar episodios de hipoxemia, una saturación menor a 60 mililitros de mercurio y también una PAFI menor a 300, ¿no? Y también vamos a empezar a tener daño renal, que es la falla renal, que se nos va a incrementar la creatinina arriba de 2 miligramos, también el paciente va a presentar unos episodios de oliguria, o sea que va a empezar a orinar muy poco, ¿ya? Entonces, por eso también es importante nosotros diagnosticar y ver en qué grado se encuentra la enfermedad para ir medicando y tratándolo al paciente. Bueno, normalmente nosotros acompañamos el proceso de esta enfermedad, vamos resolviendo las complicaciones que se nos van presentando, que va ocasionando la pancreatitis. Siguiente. Bueno, y después de haber diagnosticado al paciente, después de haber conocido el grado en que se encuentra la enfermedad, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo tratamos a estos pacientes inicialmente? ¿O cuál es el tratamiento a seguir? ¿Cuáles son los pilares? El primer pilar del tratamiento es el NPO o reposo glandular. ¿Qué significa? Que el paciente no tiene que comer nada. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que repose el órgano, no hacerlo trabajar. Entonces, por eso indicamos el NPO. Cuando ponemos sonda nasogástrica, cuando el paciente se encuentra distendido, cuando el paciente está vomitando constantemente y no han seguido los vómitos con la medicación, en ese momento nosotros ponemos una sonda nasogástrica. Y es muy importante la fluidoterapia, la hidratación. ¿Por qué? Porque estos pacientes han vomitado constantemente, se encuentran en ayuno prolongado. Entonces nosotros tenemos que reponer todo el volumen perdido, todos los líquidos perdidos, tenemos que reponerlos mediante la hidratación, utilizando soluciones cristaloides, ¿ya? Y los antibióticos, esto antes estaba en discusión constante, han habido congresos donde la temática era darle antibióticos o no darle antibióticos a un paciente con pancreatitis. Y ahora los últimos consensos que se ha quedado es no iniciar el antibiótico inicialmente al paciente. ¿Por qué? Porque es una respuesta inflamatoria, no es un proceso infeccioso en ese momento. Y si le damos antibiótico al iniciar esta enfermedad, nos vamos a quedar sin un antibiótico ya cuando el paciente presente las complicaciones propiamente de esta enfermedad, que normalmente se presentan a partir de la 4ª semana, ¿ya? Y lo que estábamos hablando, un pilar muy importante, el tratamiento del dolor. ¿Por qué? Porque a veces estos pacientes, aparte de los vómitos, uno de los signos más molestosos es el dolor abdominal. Es el dolor abdominal que no le cede con nada. Por eso lo hemos mencionado anteriormente, analgésicos, opiáceos o derivados de estos opiáceos, para poder calmar el dolor que presentan los pacientes, ¿no? Entonces, no olvidarnos, NPO, no comer nada, hidratarlo al paciente, los antibióticos no los aconsejamos darle nosotros en este momento, y calmar el dolor. ¿Por qué? Porque el paciente lo primero que se va a quejar va a ser del dolor, que el dolor no cede con la medicación que le está dando, y en esta parte nosotros somos muy agresivos con el tratamiento del dolor. Ahora, mi colega va a ir explicando las complicaciones que se van presentando posterior con esta enfermedad. Adelante, querido doctor Diego. Después vamos a pasar a las preguntas. Está súper interesante la explicación. Muchas gracias, doctor Mario. Realmente, y también gracias al doctor Ricardo por su brillante exposición. Realmente se nota cuando alguien domina un tema y siente pasión por lo que hace, ¿no? Entonces, él explicó bastante bien
lo que son los conceptos, alguna clasificación basada sobre todo en la gravedad, que es la que más nos interesa a los cirujanos, algunas clasificaciones o factores pronósticos que se hacen por imágenes o contando otro tipo de laboratorios han demostrado que no tienen mucha utilidad. Sin embargo, el grado de repercusión sistémica y falla multiorgánica sí es muy importante en el pronóstico. Voy a hablar sobre el manejo mini-invasivo de la pancreatitis aguda, grave, en su forma grave. Entonces, actualmente la cirugía ha avanzado mucho debido a que la cirugía antes, en cuestión de páncreas, sobre todo se trataba de grandes incisiones, cirugías llamadas marsupializaciones, que como su nombre lo dice, consistían prácticamente en exponer el retroperitoneo, porque como bien dijo el doctor Villarroel, el páncreas es un órgano que está situado en el retroperitoneo. Exponer el retroperitoneo prácticamente hacia afuera, lo cual era una cirugía bastante agresiva, ¿no? Se llamaba marsupialización, como los animales, como los marsupiales. Hoy en día eso ha quedado en desuso. Hoy en día la cirugía mini-invasiva ha avanzado mucho y hay estudios muy importantes que lo vamos a describir más adelante que muestran mejores resultados mientras menos agresiva es una técnica quirúrgica. Y esto más allá de los resultados estéticos que pueden haber, hablemos desde cirugías como la colecistectomía laparoscópica, como cuando comenzaron a existir, se debe a que mientras menos invasiva es una cirugía, el grado de inflamación en el cuerpo va a ser menor. Y como ya explicó el doctor Villarroel, lo que es importante en la pancreatitis es la respuesta inflamatoria sistémica que este cuadro provoca. Entonces está demostrado de que mientras menos invasiva es una cirugía, la morbimortalidad va a ser mucho mejor de este paciente. Y la pancreatitis aguda evoluciona en su forma grave, como ya explicaba también anteriormente, hay mucho inflamación, entonces hay mucho edema, acumulación de líquido, y este líquido tiene dos caminos, o se reabsorbe o se colecciona. ¿Qué quiere decir esto? Se acumula en una forma delimitada, lo cual nos obliga ya a actuar como cirujanos cuando esto produce alguna molestia, como ser infección, cuando produce oclusión intestinal. Hemos tenido casos de pacientes que inclusive han producido obstrucción de la vía biliar debido a una colección pancreática, y es ahí cuando debemos actuar. Y en la imagen de la derecha, en la que está con letras verdes, perdón, con cuadritos verdes, se ve que hay una línea trazada en la cuarta semana. Y esta época es muy importante para los que hacemos intervencionismo, ya que es un momento crítico para pensar en actuar en un paciente. Entonces, mientras más pensamos en retrasar un tratamiento quirúrgico, va a ser los resultados mejor. Básicamente, los pacientes evolucionan con colecciones iniciales, evolucionan a dos tipos de colecciones, que son un pseudoquiste pancreático, que es una delimitación de líquido con un tejido inflamatorio, no con un epitelio por sí mismo, por eso se llama pseudoquiste, y un WON, que es una colección que contiene necrosis por dentro. Entonces es ahí cuando nosotros venimos a actuar. La siguiente, por favor. Bueno, entonces lo que proponemos como intervencionista es hacer una técnica descrita por un estudio multicéntrico holandés llamada Step Up Approach. ¿Qué quiere decir esto? Consiste en colocar inicialmente un drenaje percutáneo o hacer un drenaje endoscópico y posteriormente reevaluar a las 48 horas para ver cómo evoluciona el paciente. Y si esto fracasa después de la recolocación de los catéteros, reubicación de los mismos, plantear una debridación videoasistida de la necrosis pancreática en caso de que lo hubiera. Entonces lo que hacemos con las técnicas mini-invasivas, como ustedes ven, son en la foto de la izquierda son agujas muy finas, esa aguja negra mide menos de 1 milímetro, los alambres que utilizamos miden igual, medio milímetro, y al final colocamos un catéter de 10, 12 French, que son 3 o 4 milímetros de diámetro. Esto lo hacemos guiado siempre por imágenes. En este ejemplo hay una imagen realizada por tomografía, en el cual de preferencia colocamos para realizar el tratamiento de la necrosis cuando es así necesario, realizar dos drenajes, un drenaje que va atravesando el estómago, el primero que va transgástrico, lo cual nos asegura que en caso de que el paciente tenga una fístula pancreática posterior, esta misma se vacíe en el tubo digestivo, y colocar otro catéter lateral pegado a la cola del páncreas, muy cerca del vaso, buscando siempre la mejor ventana para el acceso, para así de alguna manera realizar un camino que nos quede más directo en caso de que necesitemos hacer una debridación de la necrosis. Cabe recalcar que más allá del grado de necrosis, el grado de respuesta inflamatoria sistémica siempre va a ser
el motivo para actuar en caso de un paciente. Lo digo esto porque tenemos pacientes, y la semana pasada hemos tenido un paciente que hemos visto en el hospital, que tenía un grado de necrosis muy grande, tenía un páncreas prácticamente con gran cantidad de necrosis, pero no había líquido que evacuar y el paciente estaba con una evolución que poco a poco fue favorable y no fue necesario tener una conducta tan agresiva. Y también tenemos los casos totalmente contrarios, ¿no? De que si bien el paciente tomográficamente está muy bien, se encuentra muy descompensado. Adelante, por favor, siguiente. Bueno, acá son 2 videos que van a correr, que esperemos que funcionen. Son de pacientes drenados en el hospital. Ese video que se está viendo, un páncreas aumentado de tamaño con un líquido peripancreático, que si no me equivoco este era un absceso, y en la imagen que está en la izquierda ya vemos cómo se ve en el barrido tomográfico de control 2 catéteres que prácticamente están atravesando al paciente, uno transgástrico y otro lateral izquierdo, como se explicó en la anterior imagen. Entonces estos procedimientos se realizan en una sala de tomografía que se adecúa como un quirófano, es decir, con todos los criterios de antisepsia, en el cual se coloca estos catéteres a través con anestesia local. En muy pocas ocasiones hemos necesitado sedación, en caso de que el paciente esté obviamente en terapia intensiva y con respiración mecánica, lo haremos con el apoyo de los anestesiólogos y terapistas. Y es un procedimiento generalmente corto que se hace con seguridad, ya que se realiza con cortes tomográficos muy finos y la evolución de los pacientes es muy favorable. Entonces, si es un paciente que no está intubado y que está en sala, por así decirlo, prácticamente el mismo día o al día siguiente, exagerando, puede iniciar nuevamente la dieta y los pacientes colaboran bastante con la evolución y con la movilización, que es muy importante para luego realizar los lavados a través de los catéteres. Siguiente. Estos son 2 videos precisamente de los lavados que se realizan a través de los catéteres, ya que el objetivo de colocar estos catéteres así es realizar un circuito. Si ustedes ven en el video que está corriendo de arriba, inclusive se ve cómo el paciente está ayudándonos sosteniendo el catéter para que la doctora inyecte su solución fisiológica y yo que estoy al otro lado lo aspiro para así realizar un circuito de lavado para poder de alguna manera evacuar todo ese contenido que necesitamos drenar a través de los catéteres. Y pese a que son bastante finos, se ha demostrado de que es suficiente para descomprimir el abdomen, muchas veces bajar el grado de presión intraabdominal y de compresión que puede haber. Y en el video de abajo también es un paciente, obviamente, de otro tipo de complejidad, en el que hemos hecho recambio de catéteres en quirófano. Este paciente tiene 4 catéteres y se está demostrando cómo tenemos salida de contenido a través de los catéteres que pese a ser finos y que están bien ubicados, y si se establece un circuito de lavado, la evolución y el resultado en los lavados va a ser óptimo. Adelante. Siguiente. Entonces, simplemente era para mostrar un poco sobre lo que es el manejo mini-invasivo. En este tema no podemos estar horas sobre cada una de las patologías, no he hablado en específico de cada una de ellas, sino en general en qué consiste el tratamiento mini-invasivo, cuáles son las indicaciones para hacerlo, que es un procedimiento seguro que se realiza en nuestro hospital, en nuestros hospitales, que de alguna manera brinda seguridad tanto para el paciente, es mejor para el cirujano porque tiene mayor seguridad al realizar un procedimiento. Los costos, si bien inicialmente pueden parecer altos, es similar a lo que sucedía con la colecistectomía laparoscópica, luego los días de internación, el uso de antibióticos son menores y los resultados son mucho más favorables. Esto está descrito con evidencia científica y realmente es una buena señal que podemos replicarlo en nuestros medios sin tener nada que envidiar a otros lugares u otros países que sin duda tienen mayor tecnología. La pancreatitis nos obliga a adquirir siempre nuevas guías, como decía el doctor Ricardo, algunos conceptos sobre el uso de antibióticos, el uso de protectores gástricos, el uso de analgésicos, etcétera. Cada día cambian y hay cursos y actualizaciones constantes. Es un proceso dinámico que las complicaciones sistémicas, es decir, la respuesta inflamatoria sistémica, es mayor o más importante que las complicaciones locales. Tenemos pacientes con grandes necrosis que están prácticamente con las piernas cruzadas en sus camas. El tratamiento conservativo es mejor mientras podamos optar por conductas intervencionistas y endoscópicas, lo cuales son muy escasas en nuestros medios, van a tener mejores resultados de la cirugía, la cual nunca queda descartada ya que nosotros somos cirujanos y también podemos resolverlo.
y esto nos obliga a reevaluar guías actuales constantemente. Y si tuviera que resumir el manejo de la pancreatitis o todo lo que es la pancreatitis en una sola imagen, lo haría en esa imagen final que estaba ahí, que como explicaba también el doctor Ricardo, simboliza lo que es el trabajo en equipo. Hoy en día se ha demostrado que si es que nosotros trabajamos desde nuestro campo, utilizando todo nuestro conocimiento para el fin, cuyo nuestro fin sea la evolución favorable de un paciente, va a ser mucho mejor si es que lo hacemos de manera individual y sin trabajar en equipo. Entonces el trabajo en equipo, la diversidad y el manejo multidisciplinario son sin duda la clave para la correcta y buena evolución de un paciente con una pancreatitis, especialmente en su forma grave. Muchas gracias, doctor Mario. Doctor Diego, me estaba hablando sobre las técnicas que lo vimos en el video. Lo que yo quería saber es la duda, ¿en qué edad de paciente se puede hacer ese tipo de intervenciones? ¿Tiene algún límite de edad? ¿A partir de qué edad y hasta qué edad se puede hacer para que sea un éxito esto de la recuperación? Muy buena pregunta. La verdad es que no existe un límite de edad. Nosotros somos cirujanos y nos hemos formado con pacientes adultos. Creo que, bueno, el doctor Ricardo tenía una formación con pacientes pediátricos por el tema de trasplantes, sobre todo. Pero en lo que es cirugía general y en mi caso en intervencionismo, nos hemos formado con pacientes adultos. Sin embargo, ya hemos hecho trabajos y los hemos presentado, ya hemos resuelto pacientes y se han presentado trabajos en algún simposio internacional sobre pacientes pediátricos. Hemos tenido una paciente de 9 años y otro de 11 y otro de 13 años, si no me equivoco. Entonces, la técnica es exactamente la misma. Se utiliza tal vez un catéter en vez de 12 French, 8 o 10 French. Se hace con anestesia general en estos casos, porque los niños obviamente tienen mayor posibilidad de ponerse inquietos en el tomógrafo, cosa que no puede pasar. Debe ser milimétrico el lugar donde uno va a realizar una punción. Así que hemos tenido pacientes muy favorables en pacientes pediátricos, y es algo interesante que también nos tocó presentar, ¿no? En un tema en el Hospital de Niños nos invitaron a presentar sobre pediatría, y hoy en día los casos de pancreatitis aguda en pacientes pediátricos son muy comunes. Eso es algo también interesante, esto tal vez debido al cambio de dieta, cambio de hábitos, no lo sabemos, pero en cuestión de las técnicas intervencionistas en pacientes pediátricos hemos tenido mucho, y en pacientes adultos mayores también sin ninguna complicación. Buenísimo. Voy a regresar con el doctor Villarroel y le quería hacer una pregunta. La mayoría como ya nos explicaron que es por la obstrucción de los conductos y todo eso, como bien lo habló, yo quería saber si es recomendable para las personas que tienen piedras en la vesícula, siempre toman esos remedios caseros para que puedan expulsar. ¿Es bueno que las personas hagan ese tipo de procedimiento para botar esas piedras, o traería alguna consecuencia? Primeramente, acotando algo a tu pregunta anterior, no hay edad para el drenaje percutáneo. Inicialmente hay pacientes que no se llegan a operar por el tema de la edad, pero no podemos negarle nunca, como decía unos profesores y también de Diego, a veces lo comentamos en un debate, una aguja no se le niega a nadie, entonces por eso no hay una edad para este tratamiento. Es lo bueno de este tratamiento, que ha revolucionado el manejo de esta patología y las complicaciones de esta patología, que es la pancreatitis aguda. Y cuanto a tu pregunta actual, nosotros no aconsejamos tomar infusiones o preparados o yuyos que venden a veces los médicos naturistas o consiguen algún puesto donde dicen que se van a curar de este tipo de patología. Una vez tu vesícula esté enferma, nunca más va a volver a estar sana. Una vez que tu vesícula empieza a formar litos, empieza a formar piedra, siempre va a formar piedra. ¿Por qué? Porque esas piedras a veces van cayendo constantemente por tu conducto cístico, van al colédoco y después pasan a tu intestino delgado, al duodeno, ¿ya? Pero una vez que hayas formado piedra, siempre vas a volver a formar piedra. A veces lo que tienen estos preparados es que te producen una contracción de la vesícula y vas expulsando litos, pero igualmente vas a volver a formar piedras nuevamente. No es que tu vesícula se ha sanado. Entonces, una vez una vesícula está enferma,
va a estar enferma siempre y nosotros aconsejamos que los pacientes se operen. No hay un tratamiento para la colitiasis, no hay un tratamiento clínico, no hay un tratamiento médico, el único tratamiento es quirúrgico, es la cirugía. Y además nosotros, por ser en nuestro país, es un país endémico para todo lo que es la patología biliar y también tenemos altas tasas de cáncer de vesícula. Entonces nosotros por eso aconsejamos a todos nuestros a pacientes o familiares o amigos que tienen litiasis vesicular operarse. Su cuadro no va a mejorar, su cuadro va a empeorar. Mientras espere cada vez más tiempo, cada vez va a ser mucho más costoso, dificultoso su cirugía. Van a complicar el tiempo quirúrgico, van a complicar el acto quirúrgico y puede ser que normalmente una cirugía laparoscópica simple pase a ser una cirugía compleja, por último, algunos cirujanos la terminen convirtiendo, ¿no? Entonces, por eso nosotros aconsejamos siempre operarse. Entonces, bueno, ya escucharon al doctor, no es bueno tomarse la medicación solos, tampoco es bueno tomar algo para que boten las piedras, porque eso a la larga va a llegar a una complicación. Doctor, lo que yo quería saber es esto de que cuando el páncreas está inflamado al 50%, ¿qué pasa con ese 50% que está quizás necrosado o quizás está obstruido? ¿Qué pasa con ese 50% cuando hacen la intervención? ¿Cortan un pedazo del páncreas? ¿Se regenera? ¿Cuál es la situación ahí? Es justamente lo que estaba mencionando Diego. Nosotros no cortamos nada, no abrimos al paciente. Antes de estos pacientes que presentaban las complicaciones, se hacía una cirugía que se llamaba marsuparización, que dejaban al paciente abierto y aproximaban la piel y tenían abierto el retroperitoneum. Entonces, de 10 pacientes que se operaban o sacaban la necrosis pancreática, 8 o 7 se terminaban muriendo, terminaban falleciendo. ¿Por qué? Porque se aumentaba la respuesta inflamatoria. Lo único que hacemos nosotros es introducir un catéter, ya sea de manera transgástrica o de manera lateral, como lo explicó anteriormente el doctor Artunduaga, y en base a eso ir resolviendo la complicación, resolviendo las complicaciones que se vayan presentando, ya sea una necrosis, si es una colección, los pacientes van mejorando. Nosotros, o sea, vieras la evolución, el paciente sale caminando con su catéter, se va a la casa con catéter, vuelve a sus controles, entonces ha cambiado completamente la estadística, no solo acá, sino a nivel mundial, ya las pancreatitis no se operan, ya no tenés necesidad de ir y cortar al paciente, ¿no? En casos extremos, que no funcionara lo que es el manejo percutáneo, pudiéramos llegar a eso, ¿no? Pero son pocos casos que llegan a la necesidad de un procedimiento quirúrgico, ¿no? Y normalmente, ¿qué pasaría si fuera una necrosis completa? A veces los pacientes presentan secuelas, pues los pacientes a veces pueden llegar a presentar cuadros de hiperglicemia, algunos pacientes cuando hay una necrosis completa o total pueden llegar a presentar cuadros hasta de diabetes. ¿Ya? Entonces, eso se puede manejar de manera clínica, ¿no? Pero la complicación inicial que va a generar el páncreas las podemos resolver de manera percutánea y no ya con un tipo de cirugía abierta. Entonces, me quedo con el doctor Diego con esta pregunta. ¿En qué momento llega uno a evolucionar a un cáncer de páncreas? Bueno, el cáncer de páncreas es otro tipo de patología, ¿no? Sin duda puede estar relacionada con pancreatitis crónicas a repetición, pero tiene otros factores más importantes, tal vez el tabaquismo, factores hereditarios, hay oncogenes presentes. Sin duda es un tema muy interesante que lo podríamos desarrollar más a profundidad en otra de estas charlas, pero los pacientes con cáncer de páncreas, lo que decía el doctor Villarroel es cierto, generalmente se manifiestan cuando ya el páncreas está tan aumentado, sobre todo la cabeza del páncreas que comprime la vía biliar, manifestándose una ictericia, ¿no? Entonces la coloración amarilla de la piel y mucosa, y el paciente ya acude cuando la compresión o el aumento de tamaño del páncreas es tan grande que le está apretando la vía biliar y no lo diagnosticamos a tiempo. Entonces ahí sí es una patología que es silenciosa y por lo tanto el pronóstico o la sobrevida es muy corta una vez diagnosticado. En el caso del cáncer de páncreas, lo primero que hay que hacer es, una vez establecido el diagnóstico, es estadiarlo, es decir, ver en qué estadio se encuentra y sobre todo en base al compromiso vascular. Entonces el páncreas es un órgano, una glándula que tiene importantes estructuras vasculares a su alrededor, y con un buen estudio de imagen se puede determinar si es que este páncreas, este cáncer ha avanzado y ha comprometido esas estructuras, lo cual lo haría de alguna manera irresecable. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene conducta quirúrgica.
Si es que no es así y si es que se diagnostica en una etapa temprana y no existe compromiso vascular, se pueden hacer técnicas quirúrgicas, las cuales con otro coayudamiento de quimioterapia pueden ser curativas, que se llama una DPC, que es una cirugía en la que se remueve el páncreas y se remueve parte también del tracto intestinal, y la cual sí se puede hacer de manera no invasiva, se puede hacer de manera laparoscópica, hay algunos que la hacen inclusive de manera robótica o también abierta. Entonces esa sería tal vez la conducta mini invasiva en caso de un cáncer de páncreas. Previo a esto también se puede hacer un drenaje percutáneo, pero de las vías biliares, para mejorar la ictericia en estos pacientes. Entonces eso sí es una opción. Cuando el paciente se manifiesta con ictericia, está en una colangitis franca, fiebre, escalofríos, etcétera, se establece el diagnóstico de un cáncer de páncreas, se puede hacer un drenaje percutáneo de la vía biliar, guiado por un equipo de angiografía, que es un mismo tubo, lo que hemos explicado, que se coloca dentro de la vía biliar con el objetivo de que este sirva para transportar la bilis desde el hígado hasta el intestino y así mejorar la ictericia y el estado general del paciente para que éste opte o no por una cirugía que es una DPC. Doctor Villarroel, ¿qué medidas debe tomar una persona para descartar si está con pancreatitis? ¿Qué estudio tendría que hacerse, ¿no?, cuando siente esa sintomatología que nos acaban de mencionar? No, inicialmente, como ya lo habíamos mencionado en la presentación, inicialmente la clínica casi es mandatoria o es patognomónica para poder determinar este tipo de patología. Ya los estudios de gabinete que podemos pedir son laboratoriales imagenológicos, una amilasa, una lipasa, una ecografía, una tomografía. Podemos solicitar esos estudios para diagnosticar o confirmar este tipo de patología, ¿no? Pero como le digo, la clínica es mandatoria en 100% de estos pacientes. La clínica siempre es importante y también hay que recordar también el estilo de vida que cada persona lleva, ¿no? Sí, normalmente estos pacientes a veces no es que les aparece la pancreatitis de la nada, ¿no? Tienen antecedentes de tener piedras en la vesícula, tienen antecedentes de una ingesta alcohólica, entonces, que son las causas mucho más frecuentes en nuestro medio de pancreatitis, la litiasis que la alcohólica. Entonces, respecto a eso y por eso, esto te precede o te antecede un tipo de estilo de vida, un ritmo de vida que te condiciona a esa patología, ¿no? Tanto biliar, tanto litiásica y tanto alcohólica. Es cierto, así que a tomar en cuenta todos esos pasos y lo más importante, la mayoría de las personas ya conoce cuál es el funcionamiento del páncreas, dónde se encuentra, cuáles son las causas más comunes. Ya los doctores lo hablaron repetidas veces en el programa, causas biliar alcohólicas son las más comunes. Depende al factor, depende al estilo de vida que cada persona tiene. De verdad que este tema es muy bonito, es muy interesante, es muy común, es muy amplio, así que el tiempo se nos hace corto, eso es lo malo, se nos va en contra el tiempo. Yo les agradezco al equipo de INMED, intervencionismo quirúrgico, intervencionismo médico, les agradezco al doctor Diego, al doctor Villarroel, por darnos un poquito de su tiempo y también pues explicarnos un poquito sobre esta enfermedad que es muy común, que la mayoría de las personas las tiene, pero desconoce sus causas. Le voy a dar la palabra al doctor Ricardo Villarroel, que dé unas palabras de algunos consejos para las personas para que no tengan ese tipo de enfermedad y pues dónde se le puede encontrar. Previamente, como les iba recalcando, cambio de estilos de vida, evitar consumo excesivo de alcohol y si ya tenemos la enfermedad de la litiasis vesicular o la colelitiasis, no tenerle miedo a la cirugía, no es una cirugía invalidante, gracias a la tecnología, gracias a la laparoscopía, es una cirugía mucho más fácil, mucho más accesible, no nos aminora los tiempos de reinserción laboral, que a veces uno también tiene miedo por eso. No me voy a operar porque no voy a poder trabajar este mes, porque no voy a poder trabajar, no va a volver a ser normal. Entonces, la facilidad de hacerla de manera laparoscópica nos ha ayudado y nos ha hecho mucho más fácil el reingreso
de las personas a su campo laboral y a su vida normal y cotidiana posterior a la cirugía, ¿no? Doctor Villarroel, algunos consejos para las personas para que tengan cuidado con esta pancreatitis y dónde se le puede encontrar para que la gente sepa y pase para su consulta. Los consejos ya lo hemos ido diciendo: cuidarse con la dieta, cuidarse con los alimentos, es lo más importante y primordial. Y el doctor Artundúa y yo trabajamos en INMED, que son nuestros policonsultorios, que se encuentran al lado de... Digo, ¿me ayudas con la dirección, por favor? Al lado del INRA, Ñuflo de Chávez, calle Ñuflo de Chávez. Bueno, doctor Mario, muchas gracias por la invitación. Presto siempre a poder colaborar con todo lo que se presente y para resolver todas las dudas que vayan presentándose más adelante. Muchas gracias a usted, doctor, por su tiempo y hemos quedado claro. Vamos a ir con el doctor Diego. ¿Cuáles son algunos consejos para las personas que nos han visto, que estaban con nosotros y dónde se le puede encontrar también, por favor? Muchas gracias, doctor Mario. Los consejos son los mismos que decía el doctor Villarroel, ¿no? Tal vez lo único que se puede aconsejar acá son los cambios de los hábitos o los estilos de vida y acudir a un profesional en cuanto la sintomatología sea considerada de que requiere una atención de emergencia para que sí sea resuelta de manera quirúrgica, si lo fuera o no. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo trabajo con el doctor Ricardo Villarroel y con otro grupo de cirujanos también en un centro médico que se llama INMED, Intervencionismo Médico, que está ubicado en la calle Ñuflo de Chávez 136. Lo pueden buscar también por el Facebook, INMED, Intervencionismo Médico. Esto ha sido tu espacio, Mario Med, tu médico en casa. Hoy día hemos tratado de un tema muy interesante, pancreatitis. Los doctores nos han explicado de forma más didáctica y para que la gente pueda comprender qué es una pancreatitis, qué es un órgano, dónde se encuentra, y lo más importante es que ya sabemos que hay dos tipos de formas más comunes. Hay diferentes síntomas, diferentes enfermedades que se pueden parecer, sí, pero lo más importante es acudir a un médico para que te pueda dar un diagnóstico certero y te pueda derivar hacia el especialista para que no tengas una complicación y tengas una recuperación. Estábamos hoy día con el equipo de INMED, estábamos con los profesionales protocolizados actuales aquí en Santa Cruz. Ellos tienen la mejor tecnología, están siempre al tanto de las enfermedades, están al tanto de las actualizaciones y lo más importante, de la recuperación del paciente con tecnología que nos han explicado su forma de mini invasiva. Así que pues estamos con ellos y este ha sido Mario Med, tu médico en casa. No se olviden compartir. Quien les habla y les saluda su anfitrión, Mario Zurita. El próximo sábado estén atentos, tenemos un tema súper interesante. Vamos a tener un contacto desde Chile. Vamos a hablar sobre la atención prehospitalaria. Así que alisten sus dudas y estamos en conexión. Que Dios me los bendiga y que tengan una bonita semana.